Entonces, a lo largo de los años, hasta, como he dicho, hasta mitad del siglo XVI, se van publicando año a año quién había sido juez en Teruel y lo que había pasado. Normalmente, pues son cosas que llamaban la atención entonces, como ahora, pues ¿qué llamaría la atención ahora si tuviéramos que contarlo para gente dentro de 200 años? Pues a lo mejor la guerra esta que estamos viviendo, o el hecho de haber ido a la cara de las... Bueno, en fin, cosas que llaman la atención, pues igual hicieron entonces. ¿Y qué pasó? Que se dieron algunos eclipses y alguna otra cosa anecdótica que luego explicará muy bien Carlos, y las anotaron. Y eso es lo que vamos a hacer. Él va a explicarlo, lo va a explicar muy bien, porque creo que ha hecho un PowerPoint, me parece muy completo y muy bonito, y yo lo único que haré, pues contar alguna anécdota relacionada con el año en que sucedió alguna cosa de esas. Aquí él ha puesto... Perdón, ¿quieres el anterior? No, sí, bueno. Ha puesto, aquí esta es una de las listas que se conservan en el Archivo Histórico Provincial, aquí tenemos a la directora, no sabe bien dónde está, y hay otros que aparecerán por ahí, otros escritos para que vean. Aquí, por ejemplo, que pone escureció el sol, a lo mejor no lo leen porque está en la letra entonces, y es algo complicado. Si pasas a la otra, esta ya es mucho posterior, pero tan difícil de leer como es. Entonces, pues van apareciendo en distintos años cuando se vivieron cosas de estas, y como algunas las vivieron la gente que lo escribió, pues es una información muy fresca y muy bonita que ahora la van a ver ustedes. Y por mí, nada más. No, habrá más. Ahí. Se me oye bien, ¿no? Sí, sin más. Esta es la publicación de Carlos y de Francisco Elizondo del número 72 del año 84. O sea, bueno, es la razón por la que estoy aquí. Lo ha anticipado ya Rosaura. Con este ordenador, un PET 2001, 2 años antes, en el 82, calculamos, Francisco Elizondo tenía otro igual, y calculamos que tiene 8K de memoria, imagínense lo que era eso, y calculamos esos eclipses, nos estaba obsesionando los eclipses que ya estaban más o menos publicados sin las correcciones de Fernando en la Edad Media. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Pues vamos a ver una serie de cometas muy interesantes, un año sin verano, otros fenómenos curiosos y, por supuesto, eclipses. Fernando ha estado comentando las listas de los jueces se nombraban el martes de Pascua por algo, ¿no? Sí, aquí está muy claro también. ¿Cuándo era la Pascua cristiana? Lo has puesto muy claro. El primer domingo después de la primera luna llena que sigue al equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Sí. Entonces, Pascua, pues era 2 días antes de elegir el juez y, bueno, ya sabéis, parece ser que el lunes también lo hacían como festivo, igual que todavía lo siguen haciendo en Cataluña y en otros sitios. Y el martes es ya cuando elegían al juez. Fue en el concilio de Nicea donde se acordó cuando tenía que celebrarse la Pascua, al menos de una manera oficial. Bueno, y empezamos con los cometas. Este es un cometa, es el cometa Hyakutake, del año 1996. Todos hemos visto, o al menos, aunque sean fotos, algunos de ellos, lo espectaculares que son. Yo, después de mirar todas las efemérides astronómicas antiguas de Teruel, he llegado a la conclusión de que lo que realmente asustaba a nuestros antepasados eran los cometas, mucho más que los eclipses, por ejemplo. Un cometa aparece de una manera inesperada, al menos en aquella época lo era. Se dejaba ver durante una temporada y luego desaparecía. Siempre, además, su forma en forma de espada, según como lo mires, pues siempre apunta a algún sitio, con lo cual, bueno, las desgracias parece ser, siempre las asociaban a esto. Y por supuesto es muy fácil asociar a un cometa, si ahora saliera un cometa y de aquí a 2 meses vuelve la guerra de Irán, dicen, mira, lo dijo el cometa. Bueno, pues eso es el problema que realmente hubo. Hay 3 cometas, voy a seguir comentando antes. ¿Qué es un cometa? Un cometa es un cuerpo sólido, de núcleo, vamos por decirlo así, de polvo, rocas y sustancias heladas, y de esas sustancias heladas. Los materiales, estos materiales cuando están cerca relativamente, es decir, cuando ya después de su viaje
hasta muchas veces más allá de Neptuno, están ya llegando a la zona de más o menos respetable del Sol, se subliman y es lo que forma una melena, un peludo, vamos, que es de donde viene precisamente la palabra cometa. A gran distancia, la atmósfera que envuelve al núcleo se llama coma o cabellera, así la han llamado siempre, formada por gas y polvo, procedente lógicamente del cometa. Y ya cerca del Sol, el viento solar azota la coma y se genera la cola de polvo y gas ionizado. Normalmente suele haber dos colas, en este lo estamos viendo aquí, como hay una cola de iones ionizada, vamos, que apunta siempre en contra del Sol, y otra cola de polvo que normalmente suele estar un poco más separada, así simplemente. Viento solar son partículas cargadas que son expulsadas desde la atmósfera solar, son iones. Entonces, simplemente que sabemos eso, no es un viento, son iones. Entonces, son lo que hace precisamente tener una cola de iones y luego respetar la zona de la cola. El núcleo del cometa, lo tenemos aquí, esta fotografía es de la sonda Giotto, cuando vino el cometa Halley cerca de la Tierra en el año 1986. Y ahí lo vemos, nos tenemos que hacer una idea de que el cometa Halley tiene 11 kilómetros de diámetro. Sigamos para adelante. ¿De dónde viene cometa? Viene de cometés, melenudo. En China eran estrellas escoba. Se descubren muchos cada año y ya desde hace una serie de años se están catalogando y hay más de 4.000 que están catalogados cometas. Pasa que muchos no se ven, salvo con telescopios si están cerca de la Tierra. Hay algunos, muy pocos son espectaculares. El siglo XIX fue francamente importante en esto porque hubo 5 cometas muy espectaculares en estos años que están ahí. Y los hay de periodo corto y de periodo largo, la clasificación más simple y más antigua. Periodo corto, los que tienen menos de 200 años para volver, y periodo largo, los que tienen más de 200 años. Esta órbita que está en rojo, no sé si tapo ahí, lo siento. Esta órbita que está en rojo aquí es la órbita del cometa Halley, cuya media de retorno son 76 años. En realidad no es fijo porque se ve afectada muchas veces en su itinerario por algún planeta y entonces pues, puede retardar su llegada o puede acercarla. Para que nos hagamos una idea, el perihelio, es decir, la zona donde da la vuelta alrededor del Sol, por el lado contrario, está a 88 millones de kilómetros. Pero su afelio, la zona más lejana, está a 5.230 millones de kilómetros. El periodo, como he dicho, 74-79 años y la media 76. Hay diversos cometas en función de este ciclo que hay. A los hay algunos de un ciclo muy corto. El cometa Encke vuelve cada 3,3 años. Lógicamente tiene una órbita más próxima al Sol. El Hale-Bopp tiene 2.500 años. Estoy poniendo los que más o menos han sido vistos. El Yapitaje, que lo he puesto al principio, su ciclo son 7.000 años. O sea, realmente lo vimos hace unos tiempos, no sé si fue el 96 o por ahí, y desde luego 70.000 años para que vuelva. Y hay alguno como el WESS que tiene 250.000 años. Entonces, esto es lo que es un cometa, lo que sabemos. ¿De dónde vienen los cometas? Pues la mayor parte de los cometas se dice que viene de la nube de Oort. La nube de Oort, para que nos hagamos una idea, ahí estaría el sistema solar, el cinturón de Kuiper, de donde dicen también algunos que pueden proceder algunos cometas, y sería esto pequeñito que hay ahí. La nube de Oort está entre 1 y 2 años luz de distancia. Según parece, ahí hay miles de millones, se habla de 100.000 millones de pequeños cometas que tendrían, o protocometas, vamos, o sea, elementos que tendrían entre 1,5 y 15 kilómetros de diámetro, lejanísimo. ¿Qué pasa? Pues que de vez en cuando, por algún tipo de movimiento por la afección de alguna estrella que se pueda acercar más al Sol o lo que sea, alguno de ellos aparece y cae hacia el sistema solar. Y puede ser el origen de estos cometas. Lo digo así en plan sencillito. El avance científico del conocimiento de los cometas, en 1532, Frascator y en 1540, Appiano, descubren que las colas van siempre en el sentido contrario al Sol. Aunque nos parezca una cosa rara, ¿no? Que va avanzando aquí y la cola va por delante. Por eso, porque le empuja el viento solar. En 1543, Copérnico establece, o explica el sistema heliocéntrico, es decir, la Tierra no está
en el centro, sino que es el Sol. 1577, Tycho Brahe anota con detalle el movimiento de un cometa, lo veremos porque este es uno de los que dejaron escrito en Teruel. Descubre además que está más allá de la Luna y que no es un fenómeno atmosférico. 1609, las leyes de Kepler, gracias a los datos de Tycho Brahe. Y en 1665, siglo XVII, y bien avanzado, Claude Pommier dice: los cometas no auguran nada. Pero hay que esperar al siglo XVII. Todo lo que se va a ver ahora y que Fernando nos va a contar de las fuentes, todo el mundo pensaba que traían algo, que auguraban algo. 1705, Halley predice el regreso del cometa que ahora lleva su nombre. Y en 1759, aunque ya estaba muerto Halley, se cumplen los cálculos y regresa. O sea que, muy bien. Este cometa, el Tsuchihagan Atlas, tiene un periodo de 26.000 años. O sea, tenemos la foto, pero creo que nosotros al menos no volveremos a verlo. Y antes, ¿qué pasaba antes? Bueno, pues aquí voy a leer el Génesis, dice: cuando el sol se hubo puesto y las tinieblas se extendieron, he aquí que un horno humeante y una antorcha de fuego pasaron entre los animales separados. Aquel día Yahvé cerró una alianza con Abraham. Pudiera ser que esté citando a un cometa. Otro, levantando los ojos, David vio el ángel de Yahvé que se sostenía entre el cielo y la tierra, la espada en la mano tendida hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos cubiertos de cilicio se postraron sobre sus rostros. Esto lo dice las crónicas. Aristóteles pensaba, y fue su pensamiento prácticamente hasta Tycho Brahe, que eran un fenómeno atmosférico, que eran vientos. Los cometas van acompañados de grandes vientos porque son los vientos los que producen los cometas. Les siguen epidemias de peste. Esto es un poco, en 1368, lo que dijo Hertz, siguiendo a Aristóteles. Thomas Quine, el cometa de 1577, dice que provocó la peste de ese año y la sequía de 1576. La gente relacionaba los cometas con el anuncio de catástrofes o la muerte de personajes ilustres. Es lo que he dicho, es muy fácil. Y de hecho veremos uno citado en Teruel, los jueces, que parece ser que vino a matar al Papa, no, el de 1264, que se vino a matar al Papa Urbano IV. A veces parecían espadas apuntando hacia una ciudad o un país, con lo cual aún me asustaba más. Y no viene mal contar de dónde viene la palabra desastre, viene de sin estrella, de mala estrella, ¿no? Y a 1665, enlazo con el anterior, Claude Pommier dice: los cometas no auguran nada. Pero muy tarde ya, 1665. Bueno, este es un cuadro de la adoración de los magos de Giotto. El cometa Halley estuvo en 1301 visitándonos, viene cada 76 años de media. Quizá la estrella de Belén que pintó Giotto 3 años después, pues probablemente fuera un cometa, el cometa Halley, es probable. Ahí está el sarcófago de Katiliscar, que creo que tiene... Bueno, lo pusimos porque es una fuente aragonesa y es la adoración de los reyes, quizás sea la primera imagen que hay en la península ibérica de la Virgen con el Niño. Tenemos en casa, lo tenemos en Aragón. Pero bueno, lo que realmente llama la atención es el que además es precioso, el cuadro de Giotto y el posible y la estrella. Sí. Bueno, pues empezamos. El cometa de 1264. Ahí están las fuentes, tuyas son. Sí, bueno, pues aparece aquí. Esto es el manuscrito original y lo que dicen las 4 fuentes que hay, porque yo las agrupé en 4, suelen decir más o menos lo mismo, aunque a veces se diferencian un poco y tal. Y entonces de ese año, pues las listas, una dice: apareció una estrella en Oriente. La otra dice: en este año comenzó la guerra de Granada, que habían tenido gran tiempo tregua con los cristianos, esparcían parias a los reyes, et aparecióles una estrella muy bella en Oriente. O sea, sí, lo pusieron. Otra de estas 4, pues dice: comenzó la guerra de Murcia, et apareció una estrella en Oriente. Esto no es contradictorio, que el uno diga que en Granada y Murcia, porque entonces estaban unidos los reinos. Murcia estaba recién conquistada por el rey de Castilla, por Alfonso X, solo que se rebelaron los musulmanes, volvieron a ocuparla y hubo una gran matanza de cristianos. Y para recuperar Murcia, que los apoyaban los musulmanes de Granada, pues tuvieron que el rey de Castilla pidió a su suegro, al rey de Aragón, que era Jaime I.
Lo tienes ahí. Sí, y aquí, pues, muchas tropas las que llevó Jaime I a reconquistar otra vez Murcia, pues eran gente de aquí de Teruel. O sea que es un acontecimiento que ellos lo vivieron. Hay que decir también que entre Orihuela, Alicante y Guardamar hubo una batalla que fue un gran desastre para los cristianos, y entre ellos murió uno de los jefes principales, que era de aquí de Teruel, que era el señor Descriche. A lo mejor fue por el cometa. Este cometa es el que he citado antes, el cometa maldito. Fue visible entre julio y septiembre de 1264. Tenía una gran cola de 100 grados, es decir, más de 90 grados del horizonte cubierto por la cola que se veía. Urbano IV, lo tenemos aquí en un retrato de Taddeo di Bartolo, incluyó la fiesta del Corpus Christi en 1264, curiosamente. Pero todo el mundo cristiano pensó que ese cometa había venido a matar al Papa, porque empezó a ser visible justo el día que se puso malo y desapareció, vamos, de ser visible a simple vista, justo el día que murió. Era un cometa maldito, vino a matar a Urbano IV, que fue además el creador de la fiesta del Corpus Christi en ese mismo año. Pasamos a otro cometa, 1456. Bueno, está recogido en otra de las crónicas, también está en el Archivo Histórico Provincial. Esta es una copia de principios del siglo XVII, la letra ya es muy distinta, pero bueno, viene a decir también, en este año, en el 1456, al principio del mes de junio, fue vista una estrella muy resplandeciente que salía de par de poniente, venía a ponerse de la par de oriente, que traía en sí una gran cola que clareaba a manera de fuego, y duró hasta el 3 de junio. Así lo describieron. ¿Qué cometa era este? El Halley, está citado en 1456 en Teruel. La historia del cometa Halley, vamos, de las últimas visualizaciones, en 1066 estaba dibujado, vamos, en el tapiz de Bayeux. Estos son años en los cuales fue visto. En 1301 es probable que fuera visto por Giotto, de ahí el cuadro ese de la adoración de los reyes. 1456 está citado en Teruel. Y estos tres que están en rojo, en 1531, 1607 y 1682, son los que estuvo estudiando Halley, para decir que volvería en 1758. Luego se equivocó por un año porque ese retorno fue un poco más tardío. Pero no el de Teruel, 1456. Es el cometa Halley el que describen las fuentes de Teruel. Este es el tapiz de Bayeux, donde están viendo ahí como mal augurio por parte de la zona de Inglaterra. Sí, es que hay que decir que, claro, para los ingleses es muy significativo. Es el año que el jefe de los normandos, Guillermo el Conquistador, venció a los anglosajones que ocuparon Inglaterra. Y por eso se hizo el tapiz este. Y lo achacan, ahí estamos viendo a los ingleses ahí, atemorizados porque les ha parecido un cometa de mala suerte. ¿Y qué pasó en Europa? Pues bueno, en 1453 los turcos conquistan Constantinopla y acaban con el Imperio Romano de Oriente y siguen su progreso por Europa. La cristiandad está asustada. En 1455 es elegido el Papa Calixto III y en 1456, en junio, es visible en Europa, como hemos visto, lo ha citado en Teruel, el cometa Halley. A finales de julio es el máximo esplendor del cometa. Entonces, en 1456, en plena visión del cometa Halley a tope, el Papa dice que hay que hacer rogativas públicas para frenar el progreso turco. 1456, a comienzos de julio, un poco después, ya no es visible el cometa, pero el 22 de julio hay victoria cristiana en la batalla de Belgrado. Un momentico, contar una anécdota. ¿Y qué pasaba antes? Ya vimos que había jaleos. Y de hecho, la conquista de Constantinopla cambió el curso de la historia. Descubrimiento de Américas porque se buscaron otros caminos para ir hacia Oriente a comercializar las especias y todo lo que se traía a través de... Pero bueno, nos ceñimos aquí. ¿Qué pasaba en Teruel? Pues había gran jaleo también en Teruel en esa época. El rey de Aragón era Alfonso V, que se olvidó de sus territorios de España, de Cataluña, del Reino de Valencia y del Reino de Aragón, y se fue a conquistar Nápoles. Para conquistar Nápoles no estaba nada fácil, necesitaba mucho dinero y muchas tropas. Y entonces, ¿qué pasaba? Que para conseguir dinero, pues lo rascaban donde podía, donde ofrecían.
Entonces, en ese momento en Teruel había gran rivalidad entre las aldeas de la comunidad, unas 75 aldeas más o menos alrededor de Teruel, y la ciudad de Teruel. ¿Por qué? Pues porque las aldeas, desde que se había fundado esto, pues tenían que pagar los impuestos, tenían que pagar los salarios de los oficiales, tenían que reparar los murales, y los de la ciudad de Teruel no pagaban nada prácticamente. Entonces ellos, los de las aldeas, se querían independizar. Y dijeron, ¿y cómo lo hacemos? Pues dándole un gran donativo al rey, que está ahora en aprietos en Nápoles, y a ver si nos separa de la ciudad de Teruel. Y así lo consiguieron. Pero los de la ciudad de Teruel eso no lo aceptaron. Y estaban en guerra. De hecho, pues hubo los de igual que aquí se elegía juez cada año, los de las aldeas empezaron también a elegir juez de las aldeas cada año. Y algunas veces fueron los de la ciudad de Teruel a la aldea donde había salido jueces de Ángela, rodando de la escuela, de Pogo, de Barrositos, y van ahí con grandes tropas, más numerosas. Las que acudían de aquí les tiraban todo lo que habían hecho los de las aldeas y los apresaban. Pero llegaron a reunirse los aldeanos, pidieron ayuda a las aldeas de la zona de Zaragoza, e incluso llegaron a poner sitio a Teruel. Hubo muchos jaleo, hubo muertes. Hasta que 3 años más tarde, en 1458, muere el rey allá en Nápoles, Alfonso V, y empieza a reinar su hermano, Juan II. Y Juan II se quiso congraciar con las dos partes. ¿Y cómo lo solucionó? Diciendo, pues un año que sea juez, uno de la ciudad de Teruel, y otro año, los años impares que sea uno de él. Y así lo solucionaron. Negociando. Bueno, esas rogativas del año 1456 que el Papa Calixto III dice que hagan porque nos están invadiendo, ¿qué es lo que dio origen? Al Ángelus del mediodía, 1456. Dice Platina, el año 1456 se dieron a conocer 2 cometas. El segundo se mostró en el mes de julio, con una larga cola. El Papa Calixto III se asustó de tal modo que para desviar la cólera celeste ordenó unos días de oraciones públicas y estableció que en las ciudades al mediodía tocasen las campanas a fin de que todos quedasen advertidos de rogativas que había que hacer contra la tiranía de los turcos. O sea que el cometa esta vez sí que trajo más cosas también. Y otro cometa, el último de los que aparecen en estas fuentes, el de 1577. Este ya no aparece en las crónicas de los jueces, porque como he dicho, la última que da noticias de jueces creo que se termina con el juez de 1530 y algo, y esto aparece en el 77. Pero tenemos otra fuente de aquí de Teruel, escrita en Teruel, aunque no se conserva aquí, esta se conserva en una parte en la Biblioteca de Cataluña, en Barcelona, y otra parte en el Archivo del Reino de Mallorca, porque lo vendieron hace 100 años aquí y ha ido a parar allí. Entonces, este es el diario que escribía el señor de Escriche, empezó a escribirlo, que se llamaba Gaspar Sánchez Muñoz, vivía donde estaba el Cine Marín, esa era su casa, y empezó a escribir por las cosas que a él le pasaban, a su familia, y lo que acontecía también. Ese diario, él murió en 1544, pero sus descendientes, sobre todo el hijo que le sucedió, el señorío de Escriche, siguió escribiéndolo con cosas muy puntuales, muy poco, no escribió tanto como su padre, pero este hombre también escribió alguna cosa, y una de las que escribió es lo que pasó aquí. ¿Y qué dice? El hijo de Gaspar Sánchez Muñoz dice, a 9 de noviembre de 1577 vi yo, Pedro Sánchez Muñoz, aquí está, ¿quién? Es lo que estoy leyendo, está ahí. Vi yo, Pedro Sánchez Muñoz, en Teruel en el cielo, una estrella con una cola muy larga, a la cual llaman cometa. Dijeron algunos otros que a 8 del dicho mes y año la vieron, la cual duró por espacio de 4 o 5 días. Salía luego en anochecer y duraba hasta más de las 10 horas de la noche. Salía a la parte de mediodía y salió al principio muy baja, y cuando más se demostró más alta en el cielo. Y lo que tú dices y comentas, quiera nuestro Señor Dios sea señal de bien y de felicidad de la cristiandad. Había muchos juicios sobre ella las gentes. O sea que daba lo que había visto. Este cometa fue muy importante para la ciencia. Este es un grabado del señor que pone ahí, del cometa, imagino que un poco exagerado, pero a lo mejor no mucho, el de 1577. ¿Y por qué fue importante para la ciencia? Para la ciencia occidental.
Pues fue un avance científico en Europa. Este señor que está ahí es Tycho Brahe. No es que le hayan pintado la nariz un poco de borracho, sino que es que la llevaba postiza, la había perdido en un duelo y era así. Y este señor tomaba datos astronómicos con un detalle exquisito. De hecho, Kepler luego se aprovechó de esos datos para poder establecer sus leyes. Y en el cometa de 1577, en concreto, tomó datos muy puntuales y muy exactos, y entonces hizo un descubrimiento que acabó con toda la tesis de que eran cosas de la atmósfera, según había dicho ya desde Aristóteles. Y es que descubrió que la órbita estaba más allá de la Luna. Fue gracias al paralaje. Había otro compañero que estaba en Hungría, creo que era, tomando datos, y entre los dos pues descubrieron que estaba más allá de la Luna. Y que los cometas no son fenómenos atmosféricos, que era lo que se había creído hasta entonces, y por lo tanto afectaba las cosechas y todo eso. Pero en Constantinopla pasó lo contrario, ahí estaban los turcos, y les va a sonar la historia, porque se ha repetido estos días, desde febrero, creo, ¿no? El cometa apareció el primer día de Ramadán de 1577. El sultán Murad III preparaba la campaña contra Persia, contra Irán. Llamó a uno de sus astrónomos, Taqi al-Din, que era de los más famosos que había allí. Estos trabajaban en un observatorio que habían construido allí y tuvo que responder sobre el significado de aquel astro. Entonces descubrió que había aparecido en la constelación de Sagitario, que representaba al arquero turco. Vamos bien. Y terminaba la cola en Acuario, símbolo de la paz. Bien. Además, apuntaba hacia Persia, que era el objetivo del sultán. Dijo, pues lo interpretó como una buena señal. Pero fue allí y los persas les dieron, pero bien, suena, ¿no?, a lo de estos días. Entonces Murad III destruyó el observatorio y la investigación científica quedó paralizada durante siglos en suelo otomano. En Europa progresó gracias a Tycho Brahe y en este caso en Turquía, en el Imperio Turco, aquello se paralizó durante muchísimos años. Y fue precisamente por ese afán de intentar confundir un signo astronómico, pues con que va a traer buena suerte, va a traer mala suerte, que se apunta aquí o apunta allá. Pasamos a otra cosa. Hemos visto los 3 cometas, un año sin verano. El año 536, después de Cristo, fue el peor año, lo ponen por todos los sitios, de la historia de la humanidad. Unas erupciones que probablemente se han descubierto ahora que fueron en Islandia, precipitaron un invierno volcánico de una década de duración. O sea, fue un fenómeno atmosférico, pero ahora veremos que en cierto modo aquí lo relacionaron con el Sol. China sufrió nieves en verano y las temperaturas medias en Europa descendieron 2,5 grados. Y hubo una gran crisis de cultivos y hambrunas. Además, parece ser, Casiodoro, en el año 538, dice: el Sol parece haber perdido su luz habitual y tiene color azulado. Nos maravilla no ver las sombras de nuestros cuerpos al mediodía y sentir que el poderoso vigor de su calor se ha debilitado. Para colmo, lo remató la peste de Justiniano en el año 541. Por eso se dice que el 536 es el peor año de la historia de la humanidad, de la conocida al menos. Otro año, 1816, ese sí que es más reciente y ha sido famoso porque fue el año sin verano. Hubo también graves anomalías en el clima global, disminución de la temperatura mundial, temperaturas de verano en Europa muy frías y, por supuesto, gran escasez de alimentos porque la sociedad era agrícola en la mayor parte. Y hubo importantes erupciones volcánicas en los años 1814 y 15, en concreto el volcán Mayon de Filipinas y el monte Tambora en Indonesia. Fue el final de la década de la pequeña edad del hielo. Pero culturalmente tuvo su éxito, y es que Lord Byron, Mary Shelley, el Polidori y el amante de Mary Shelley estaban reunidos en una villa en Suiza, en Villa Diodati, a pasar el verano, pero todos los días hacía un frío que pegaba, estaba lloviendo, aquello era muy aburrido y decidieron escribir historias de miedo. Y de ahí surgió, de Mary Shelley, Frankenstein y de Polidori, el vampiro, que es el antecedente de Drácula. Por lo menos ese verano sirvió para una producción literaria excepcional. Y bueno, ¿qué viene a cuento esto con Teruel? Pues aquí lo tenemos, 1258. En las fuentes turolenses descubren otro año sin verano. ¿Lo lees o...? Sí, a mí, curiosamente, a mí no me llamó la atención cuando transcribí esto, pues decía ese año, el sol no lucía bien. En este año no lució el sol por tiempo espacio de un mes.
Bueno, pues yo pensé ese día que estuvo nublado casi todo el tiempo. Estuvo. El sol no lucía bien y la otra dice no luce bien el sol. Bueno, las 4 Bueno, ahora que hay internet y se puede ver, porque ni cuando tú escribías eso, ni cuando yo estuve mirando las efemérides, no, era muy difícil, pero ahora con internet se llega a todos los sitios. En 1257 hubo una masiva erupción del volcán Samalas en Indonesia. Provocó un invierno volcánico global, si uno lo busca en internet lo puede encontrar, enfriamiento extremo, cielos oscuros y hambrunas. La dispersión de cenizas provocó un año sin verano, hubo colapso de cosechas, graves crisis sociales en Europa y Asia, siempre en el hemisferio norte, lluvias constantes, inviernos prolongados y veranos sin calor. Aquel es lo que queda como está ahora, el volcán Samalas en Indonesia. Ya por donde en Teruel quedó registrado además en las cuatro listas, o sea que realmente fue una cosa muy preocupante. Vamos a ver dos fenómenos extraños. Sí, esto no está en las crónicas, está en el libro de memorias que ha dicho el señor Descriche y de lo que escribe su hijo. Esto es concretamente lo que escribe su hijo, Pedro Sánchez Muñoz, que llegó a ser también juez de Teruel, pero no por elección, fue por imposición del rey Felipe II, porque estaban también liados en aquellos años y el rey se cabreó con los de Teruel y dijo, ahora el juez lo pongo yo y los años que a mí me parezca. Y puso a este señor. Y este señor, pues una de las cosas que escribió en su diario es esto de aquí. Sí, que viene de decir, a 28 de mayo de 1579, día de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, en Teruel, al punto que salió el sol de la mañana, se vio por mucha y diversas personas salía el sol todo teñido de color de viva sangre, sin el resplandor ordinario suyo. Y duró por más de hora y media o 2 horas de esta manera. Y a poco se fue algo esclareciendo sin dar resplandor hasta que eran las 10 horas del día. Y todo el día estuvo normal hasta que se puso y volvió a ponerse del mismo color de sangre que tenía en su nacimiento dicho día. Yo la primera intuición que me dio fue, bueno, este es el escrito donde se dejan los ojos Fernando habitualmente, ¿no? Es donde lo pone. Lo primero que se me ocurrió fue que pudiera ser una aurora boreal. En las épocas de tormentas solares, cuando hay mayor actividad solar, pues puede llegar hasta latitudes medias. Esa foto es de hace poco, es del año 2024, máximo de actividad solar, y está en un pueblo de Barcelona, tomada. Es una aurora boreal que llega hasta estas posiciones tan meridionales. Bien pudiera ser que se hubiera visto así en Teruel. Esta era la primera idea que me surgió. Pero hay un problema, y es que los máximos solares de actividad, que es cuando realmente puede llegar hasta estas latitudes, a lo mejor el poder ver alguna aurora, el último fue el 2024, resulta de que más o menos se repiten cada 11 años. Y en 1579 no es que estuviera al máximo, es que estaba al mínimo, con lo cual difícilmente podemos encajar eso. Por eso dejo ahí algo para que alguien investigue si quiere. Para los astrónomos. ¿Qué fue? No hay que confundir con los atardeceres rojos que cantaba Serrat, que en Teruel son clásicos, ¿no? Que la luz solar atraviesa una capa más densa de la atmósfera cuando está poniéndose el sol, provoca estos fenómenos de un horizonte absolutamente rojo y, por supuesto, cuando hay nubes que se ponen con este color rojizo, estas 3 fotografías son de Teruel. Se llaman candilazo o arrebol. Bueno, pues ya sabemos, bueno, al menos muchos se lo sabrían. Y otro fenómeno del diario de Sánchez Muñoz, sí, 1500... Este es el padre de este que hemos acabado de ver, que era el señor que compró el señorío de Escriche, era de la familia de los Sánchez Muñoz, la familia más rica. Se casó también con la hija de un burgués de aquí, que era el que más dinero tenía. Su casa era lo que es ahora el Hotel La Marquesa. El uno vivía, está el Cinema Disney, con la que se casó, pues ya sabemos que eran las familias influyentes. Entonces este señor escribió en su diario lo que le parecía, y una de las cosas curiosas que escribió pues es esta noticia de 1517. Dice, a 5 de diciembre de 1517 apareció en Teruel y en otras partes muchas en el cielo una cometa con muchos rayos a las 4 horas de la tarde y pasó de oriente a poniente, y luego tras ella un trueno muy grande. Y eso es lo que llama la atención, ¿verdad? Sí. ¿Qué pudo ser? Pues pudo ser un meteorito o restos de un cometa que explotaron. El famoso episodio de Tunguska en 1908
parece ser, lo último que he leído más reciente, es que pudo ser restos de un cometa que a 4 o 5 kilómetros de altura se desintegró, porque no dejó cráter, en cambio una superficie tremenda destrozó todo el bosque. Vete a saber, pero vamos, eso está descrito aquí en Teruel. Ay, perdón. Y bueno, para terminar, vamos a pasar rápido sobre 9 eclipses. Digo rápido porque es lo que está de moda ahora y simplemente pues vamos a... ¿Qué es un eclipse? Bueno, pues ha contado tantas veces que yo creo que no vale la pena contarlo mucho más. La interposición, eclipse del Sol, interposición de la Luna y el Sol respecto a la Tierra. Tipos de eclipses que también se ha contado aquí. Si en función de la distancia que esté la Luna y el Sol, pues podemos ver aparentemente el diámetro, digamos así, de la Luna y del Sol de distintos tamaños. Si el de la Luna domina el del Sol, será eclipse total, como que será aquí en agosto. Si está más lejos la Luna y la apariencia es más pequeña, pues será un eclipse anular, como también habrá aquí en Teruel, y el resto son eclipses parciales, cuando no llega a tapar. No vamos a extendernos en esto. ¿Por qué no hay normalmente suele haber entre 2 y 5 eclipses de Sol al año, pero ¿por qué no hay más? Pues porque la órbita de la Luna no es la misma que sigue la Tierra alrededor del Sol. Tiene una diferencia de 5 grados. Por lo tanto, hay que esperar a que estén los nodos para que se pueda producir un eclipse. Y esto es un mapa de eclipses solares que ha habido en los últimos años, eclipses totales o anulares, es decir, de coincidencia, donde lo que sí que quería era ver pues, que realmente la superficie de donde está la totalidad es muy estrecha. El que va a haber el 12 no llega a 300 kilómetros, la anchura aquí en España, de donde lo que va a estar absolutamente oscuro. Como vemos, pues el que vive aquí pues, no ha visto uno en 5 años o en 6, ni lo va a ver, ¿no? O sea, realmente hay muy pocos. Este es el que se verá aquí en Teruel, con su evolución, que esto también se puso aquí el otro día, y como vemos, pues prácticamente es al atardecer. La anchura de la franja de totalidad son unos 290-294 kilómetros, y la velocidad de la sombra, como va avanzando, son 1.300 kilómetros por hora. Es decir, que si nos vamos a León, pues bueno, tampoco vamos a ganar mucho tiempo, ¿no? En ver para que sea un poco más alto el Sol. Son los 3 eclipses, esto está incluso ahí en la Plaza de San Juan, el eclipse total, que como vemos afecta a Teruel. Habrá un anular que también afectará a Teruel, pero somos desgraciados porque de nuevo vemos que será muy al atardecer, además creo que es en el mes de enero, y el que quiera ver otro total, si no lo puede ver bien aquí en Teruel este año, pues se puede ir a la zona de Gibraltar, Marbella, por ahí, por Cádiz, donde podrá verlo en el 2027. Bueno, pues empezamos y como vamos así de tiempo, vamos a ir pasando. Hay en las listas de jueces y en los diarios de Gaspar y Pedro, vamos a Sánchez Muñoz, hay 9, nada menos que 9. Este es el primero de todos ellos, vamos a ir en orden. Es el de, bueno, aquí lo tienen, es el del 13 de septiembre de 1178. Y bueno, pues como curiosidad decir también que en esa época, ¿qué pasó así de relieve que pusieron también? Pues lo que pasó de importancia era que se conquistó en esa época, en ese año, Cuenca. Y para conquistar Cuenca, el rey de Castilla le pidió ayuda al rey de Aragón porque si no, no había manera de conquistar Cuenca. Y gracias a que le ayudó el rey de Aragón, conquistaron Cuenca y a cambio el rey de Castilla libró al de Aragón, que hasta entonces era vasallo del rey de Castilla, porque cuando fue ocupada Zaragoza, estuvo a punto de volverse a perder con los musulmanes y gracias a la intervención del rey de Castilla y León, pues no se perdió Zaragoza. De hecho, por eso tiene Zaragoza el escudo de León, porque la defendió el rey de León. Entonces, el rey de León, Castilla y León, siempre impusieron al de Aragón que fuera vasallo, precisamente por esa cosa. Pero al ayudar en la conquista de Cuenca, desapareció el vasallaje. Tuvo más. Ahora eso nos suena un poco una cosa rara, se dio el miércoles 13 de septiembre de 1178, ponía algunos sitios que era la Santa Cruz, pero era la víspera, sí. Y fue un eclipse total, pero que alcanzó en Teruel una magnitud del 88%. Esto hay que tomarlo entre comillas. Esto está calculado con el ordenador de los 8K, y entonces yo no podía hacer segundo a segundo a ver cómo iba, lo hacía cada 5 minutos o cada 10 minutos, con lo cual igual pudo ser el 95%. El mínimo, desde luego, fue el 88%. Pasamos a otro.
1207. Ajá. Pues ahí lo vuelven a poner casi todas las crónicas lo mismo. Una dice escureció el sol, la otra dice en este año murió el sol, escureció el sol el postrer día de febrero y duró de tercia hasta nona. Son los toledanos. Esos los anales toledanos, otra crónica que dice por donde. Aquí tenemos la trayectoria. Fue el 28 de febrero de 1207, fue anular y alcanzó un mínimo, ya por lo que he dicho antes, del 91% a las 11 de la mañana. Estos eclipses eran buenos, no como el que vamos a tener, con perdón, el día 12 de agosto. Seguimos. El tercero, 1239. Pues lo mismo, que murió el sol, la otra dice en este año murió el sol y volvió de color cárdeno. Bueno, ahí está. ¿Y qué pasaba en ese año, en 1239? Pues justo hacía un año que había sido conquistada Valencia. Y ya saben la importancia que tuvieron los de Teruel en la conquista de Valencia. Pues esa... Esto es un poco lo que he sacado de internet de la evolución. Fue el viernes 3 de junio de 1939, fue total y la magnitud mínima anterior fue del 93, es decir, fue un eclipse serio. Bueno, tienen que ser serios para que lo pongan como lo principal en un libro de jueces. El siguiente, 1270, Fizos el sol bermejo, Fizos el sol como sangre, otra dice hubo eclipse de sol, mira, esta sí la pone. En este año se hizo el sol color de sangre. Bueno, pues. ¿Y en 1270 qué pasaba? Pues ya faltaba poco para que muriera el rey Jaime I, que fue de los que han tenido reinados más largos, murió en el 76. Lo de que fuera bermejo es porque era anular, fue un eclipse anular, y lo cuentan, a mí me encanta esa descripción, un eclipse que dejas rojo, fue anular, fue el 23 de marzo de 1970. He puesto aquí porque fue, según Ángel Novella, el año que se terminó de pintar, vamos, y de construir el artesonado de Teruel. Es una cosa muy importante, porque esto es un tesoro que tenemos en Teruel y no lo sabemos valorar. Otro, 1310. Pues sí, se conserva en otra de las crónicas que tenemos en el archivo histórico, en esta que se copió a principios del siglo XVII, pero bueno, que copian de cosa anterior. Y bueno, pues murió el sol, así lo dice. Este fue el sábado 31 de enero de 1310, fue anular también y alcanzó en Teruel una magnitud mínima del 83% a la 1:20 del mediodía, o sea que este por lo menos fue elegante. Tenemos aquí otro, el 14 de mayo de 1333. Lo dice así, escureció el sol en la lista que está aquí en el archivo histórico, y bueno, la otra dice, en este año el sol se escureció, prácticamente lo mismo. ¿Qué pasaba en esta época? El rey que había entonces era Alfonso IV. Sí, cosas así. Fue el 14 de mayo de 1363, también fue anular, en Teruel alcanzó mínimo del 87 a las 3 de la tarde, y puesto aquí porque fue cuando se construyó por Magdalena de la Cañada, la marquesa de la Cañada, el hospital. Sí, donde estaba el hospital en Teruel. Esta es como veréis, una fotografía antigua, esto quedó deshecho todo en la guerra. Aquí es donde está ahora la Diputación, que era el hospital. Otro, el 1384, que cita también un eclipse lunar en la misma judicatura en enero de 1386. Y además no debió ser muy buen año, porque dice, apedreóse todo el término de Teruel y aquel año murió el sol y la luna. ¿Quién fue juez? Pues dice, ¿quién fue? Pedro González de Marcilla, que era una de las familias importantes, y fue el día 16 del mes de abril. Estaba a punto ya también de haber cambio de rey, porque 2 años más tarde murió el rey Pedro IV, que era el que dio el título a Teruel de ciudad. Esto que ha estado comentando, que lo dice, en 1384 fue nefasto para la economía tirolense, hubo una crisis muy importante, y este fue el 17 de agosto de 1384. Fue importante porque el mínimo que me salía con los cálculos espaciados fue del 94%. Otro eclipse, 1386, el 1 de enero. Día de cabo de año, dice, primer día de enero. Ahora de misas, mintióse el sol que vino en el eclipse. O sea, que ya utilizaba la palabra. Sí, sí. Bueno, pues este llegó el 92%, pero muy temprano, a las 10 menos cuarto de la mañana. En 1478... Sí. Este otro es el que comentaron un día aquí, el incunable que estuvimos, pues fue precisamente... No, era
Era en el 85. ¿No? En el 85. Sí, este fue el único eclipse total que ha habido en Teruel, de todo este periodo que estamos tratando, el único que se hizo de noche de verdad. No hemos puesto la foto original de donde aparece, porque aparece en el libro de los fueros de Teruel, que está en la Biblioteca Nacional de Madrid. Lo vendieron hace un siglo y ahí está. Pero bueno, lo que dice la noticia dice, en ese año fue juez Pablo Navarro de Mosquehuela. Ay, perdón. Recordar lo que he dicho antes, que Juan II puso que un año padres fuera rey, o sea, juez uno de Teruel y en los pares uno de las aldeas. Ese año correspondió a uno de Mosquehuela, dice, fue buen año de pan y vino en Teruel, empero murieron muchos del hambre, era la peste que había entonces. Y efectivamente hubo muchos muertos. En el año siguiente pone que murieron dice que hasta 100 personas en Arrabal, casi todos agricultores, labradores. A 14 de junio hubo eclipsi de luna y hasta 29 del dicho mes, a 3 mediodía, hubo eclipsi de sol. Parecía de noche, parecieron estrellas, lo que dice si era total. Luego a 3 al 1 de octubre nevó en Teruel, bueno. El de 1478 fue eclipse total a la 1 del mediodía, se hizo de noche en Teruel. Y en la historia de los Reyes Católicos, Andrés Bernaldez lo recogieron. Dice, en dicho año, de 1478, a 29 días del mes de julio, día de Santa Marta, a mediodía, hizo el sol un eclipse el más espantoso que nunca los que hasta allí eran nacidos vieron, que se cubrió el sol de todo y se paró negro, y aparecían las estrellas en el cielo como de noche, el cual duró así cubierto muy gran rato, hasta que poco a poco se fue descubriendo. Fue gran temor en las gentes y huían a las iglesias, y nunca aquella hora tornó el sol en su color, ni el día esclareció como los días de antes solía estar. Y así se puso muy calicinoso. La descripción de qué es lo que hacía la gente cuando se hacía de noche, pues también está muy bien. Iban corriendo muchos a las iglesias. Bueno, y vamos a terminar con un recuerdo de la nebulosa del Cangrejo. ¿Qué tiene que ver eso con Teruel? Bueno, esta es una fotografía de la nebulosa del Cangrejo, que es el origen, su origen fue una supernova, una estrella que explota, por decirlo claro. Fue registrada por los chinos en el año 1054, que le llamaron la estrella invitada, y los testimonios orientales, chinos y japoneses, relatan que fue bastante más luminosa que Venus y fue el astro más brillante del cielo tras el Sol y la Luna, visible a pleno día durante al menos 23 días y a simple vista durante 653 días, la estrella invitada. Se la conoce como Cangrejo por el dibujo realizado por Lord Rosse en el siglo XIX, en el que la nebulosa se parecía a un cangrejo. Está muy pequeñito ahí, pero se puede ver. Es lo que pintó de esta nebulosa. Dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Teruel? Pues que da la casualidad que esta estrella nueva que aparece está en la constelación de Tauro, entre las dos astas. No sé, parece que recuerda el escudo de Teruel, aunque yo no me lo creo, pero bueno, por lo menos es curioso. Bueno, la leyenda de la fundación de Teruel, pues me imagino que la habéis oído la mayoría, pues que encima del toro aparecía una estrella y allí donde lo vieron dijeron que se podía construir la ciudad. Es una leyenda de principios del siglo XIV, porque se cita a Teruel como villa, el título de ciudad no se lo dan hasta 1348, o sea que está escrito antes de esa fecha. Y pues parece ser que no es más que una leyenda, porque habría que decir que, claro, esto tiene que ver mucho con los sellos de cera que utilizaban, los sellos colgantes y eran de plomo cuando. Y en los primeros sellos que se conservan de Teruel no aparece la estrella. No. Sin embargo, en otros posteriores empieza a aparecer ya. Parece que viene de un diseño. Pero mira que es grande el firmamento para que la estrella nueva aparezca entre las astas del toro de Tauro. Bueno, pues esta era la última. Pues nada, no sé si les hemos aburrido mucho. Si tienen alguna pregunta que no sea de astronomía, por mi parte. Por la mía tampoco.
para que no lo estén. Bueno, y en nombre de la diócesis pedimos perdón por este fallo total de gasolina y a ellos las gracias doblemente por el esfuerzo que han tenido que hacer para que se les escuchara un poco. Muchas gracias. Y quedan todos convocados para el miércoles que viene a las 7:30, que será la inauguración de la exposición fotográfica Mirando al cielo. Son instantáneas hechas por miembros de la Sociedad Fotográfica de Orense. Aquí también. Gracias.